Os damos la bienvenida a El Campus de los Indies, el programa donde venimos a hablar de Football College y de todas aquellas universidades que forman parte del fútbol americano que tanto nos gusta. Y antes de comenzar, quiero agradecer a todo el mundo que ha dejado comentarios, que nos ha escrito, que nos ha dicho lo que les ha gustado el último capítulo, el de Notre Dame, que de verdad, muchísimas gracias y que cada vez tenemos más miembros en esta hermandad. Y bueno, para este capítulo hemos decidido subirnos a una pickup y viajar hasta la ciudad de Baton Rouge. Irnos hasta el estado de Luisiana para visitar el campus de LSU, Louisiana State University. Y para ello se ha apuntado para llevar y gestionar el Splitways de gastos Carlos Tabernero. Muy buenas. Hola Alex, hola Indies, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Controlando el Google Maps ha venido Javi. Muy buenas, Javi. Hola Alex, ¿qué tal Indies? Y con la lista de cervecerías top de Baton Rouge ha venido Víctor. Muy buenas, Víctor. Hola Alex, ¿qué tal Indies? Lo vamos a pasar en grande hoy. Y controlando el Spotify me tenéis a mí, a Alex. Bueno, chicos, hoy, por cierto, hoy no ha podido venir Carlos Ayuso porque lo tenemos muy liado. Desde aquí un abrazo muy fuerte para Carlos y nos vemos en el próximo episodio. Pues nada, chicos, vamos directos a hablar un poquito de la historia, ¿no? De LSU. Pues sí, vamos con ello. Nuevo capítulo del campus, por lo tanto, nuevo viaje en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, 132 años atrás, hasta 1893, cuando los Tigers, entonces Pelicans, jugaron y perdieron su primer partido ante Tulane. Aquel partido, LSU jugó con Rafen Pleasant como quarterback, quien acabaría siendo gobernador del estado de Luisiana. Es precisamente allí, en la capital del estado sureño, en Baton Rouge, a donde nos lleva el viaje en el espacio. Junto a Nueva Orleans es la única ciudad del estado de la flor de lis que vota demócrata en un entorno como el resto del país de marcado carácter conservador. 4 campeonatos nacionales y 16 títulos de conferencia adornan las vitrinas del Tiger Stadium, imponente con sus 100 años de historia cumplidos esta temporada y más de 102.000 asientos en el campus de la Universidad Estatal de Luisiana. Hasta el momento son 3 los jugadores que han ganado el trofeo Heisman con la camiseta de los Tigers. Lo hizo Billy Cannon en 1959 y los otros 2 nos van a sonar mucho más porque son muy recientes. 2 auténticas leyendas en Baton Rouge, a pesar de su juventud. El contrastado Joe Burrow, campeón y mejor jugador de la NCAA, y el último, el prometedor Jayden Daniels, que ha sorprendido llevando a los Washington Commanders a la final de la Conferencia Nacional en su primera temporada en la NFL. En sus orígenes, como comentaba antes, el equipo de fútbol de LSU empezó a ser denominado como Pelicans, que ahora mismo es el nombre del equipo de baloncesto de la NBA de Nueva Orleans, los Nueva Orleans Pelicans. Incluso llevaban una insignia con la efigie de un pelícano cosida en sus chaquetas por entonces. No obstante, en 1896 la universidad comenzó a utilizar el apodo actual, los Tigers. El origen procede de la Guerra Civil Norteamericana. Los soldados de Nueva Orleans y de esa zona se distinguieron en una batalla muy concreta por su tenacidad y su fiereza y empezaron a ser conocidos como los Louisiana Tigers, y de ahí viene el nombre. Por cierto, la máxima representación de este carácter tan fiero es Mike the Tiger, que es la mascota oficial del LSU, que aparece en los partidos disfrazado, pero está allí. Es un tigre de Bengala vivo que debe su nombre a Mike Chambers, una leyenda del banquillo del LSU. Y bueno, es la imagen más reconocible de la universidad. Reside ahí entre el Tiger Stadium y el Pete Maravich Center, el pabellón multideporte del campus. Y bueno, pues va por su séptimo inquilino. Es Mike VII el que vive ahora ahí en el campus, que bueno, pues tiene ahí un hábitat con más de 4.500 metros cuadrados, que costó 3,7 millones de dólares, por cierto, y que recrea el ambiente natural de esos tigres, ¿no? Allí se puede ver, allí lo vimos cuando estuvimos visitando esa universidad, Carlos y yo, con otros amigos, y llegamos a él después de vivir una de las tradiciones
más arraigadas en el campus de Baton Rouge, que son los tailgates. Los tailgates allí son una auténtica fiesta, un montón de gente comiendo, bebiendo, disfrutando del resto de la jornada y calentando el partido para disfrutarlo al máximo. Luego comentaremos más sobre esa aventura nuestra, pero bueno, que continúe Carlos hablando de las tradiciones de LSU Tigers y de uno de los programas más importantes del país. Víctor, ¿les dejamos hablar del No, viaje? No, ¿verdad? no, por favor. No. Esto es envidia y no es sana. Sí, totalmente, es insana, totalmente insana. Carlos, adelante. Entonces haremos como que no comentemos, por ejemplo, que estuvimos en directo viviendo la Walk Down Victory Hill, que es la tradicional en marcha de ya no solo los jugadores, sino de jugadores, cuerpo técnico, de las cheerleaders, de la banda, de Mike the Tiger, que sale de ese hábitat que comentaba Javi simplemente para que le vea toda la afición de LSU en este pasarela que forman todos los aficionados, estudiantes y gente de todas las partes del estado para recibir y hacer ese pasillo del campeón al equipo de LSU, al equipo de Luisiana, desde la parte trasera de la Facultad de Periodismo, que está muy cerquita de ese Pete Maravich Assembly Center, van bajando por todo la North Stadium Drive, que es esa calle por la que se congrega toda la afición de LSU, y bueno, pues rodean el Tiger Stadium, esa maravilla imponente que no hay que olvidar que es el séptimo recinto deportivo más grande del mundo y el quinto de Estados Unidos, con esos más de 102.000 espectadores que alberga. Y bueno, pues van recorriendo con toda esa pasión enfervorecida que les va dando la afición del conjunto morado de LSU de cara al estadio, pues en torno a una hora, hora y media antes, que es cuando la banda, por cierto, se ha desplazado desde el pabellón, porque para dar todavía más calor y para ir enfervoreciendo a las masas, bueno, pues se suelen congregar entre 3 y 4 horas antes en el pabellón, en el Pete Maravich Assembly Center. Ahí también los pudimos ver, Javi y yo, en las horas previas del partido, bueno, pues para ir generando toda esa pasión que luego se va a vivir en el Tiger Stadium. Y para seguir dándonos envidia, Víctor. Esto no hay quien lo aguante. Lo hacemos por los indies nada más. Sí, sí, no, decidimos hacer este episodio porque, claro, queríamos hablar de jugadores míticos, pero no nos dimos cuenta de que estos dos señores habían estado allí, Y que no ¿verdad? es la primera vez que hablan de ello encima. Sí, sí. Mira, vamos a volver a cosas de la historia de esta universidad. Por ejemplo, el dorsal 7. Es muy importante en la historia de LSU Tigers. Esta tradición se inició gracias al quarterback Bert Jones, que portaba este número y ganó el Player of the Year en 1972. Así que retiraron de circulación ese dorsal, esto que es tan habitual en el deporte americano, y se mantuvo fuera de circulación hasta 1979. ¿Qué pasó? Desde un año después, desde 1980, lo que hacen es dárselo a los jugadores más determinantes para que lo lleven. Es decir, es un signo de importancia dentro del equipo y que te lo tienes que ganar, tanto dentro como fuera de la cancha. Alguno de los que lo ha llevado últimamente, por ejemplo, es Tyrann Mathieu, el safety que estuvo en la universidad y que ahora juega muy cerquita de allí, en los New Orleans Saints, después de pasar, entre otros equipos, por Kansas City Chiefs. Y si hablamos de tradiciones, quizá hay una que sea un poquito más desconocida. El estadio al que llegan los jugadores, el estadio en el que los mejores se ganan ese número 7 que comentaba Javi, se llama Tiger Stadium, pero todo el mundo lo conoce de otra manera. Es el Death Valley. Y este nombre ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de la historia. Es curioso porque es uno de los estadios más ruidosos de todos los Estados Unidos, hasta el punto que ha habido un par de veces que han hecho mediciones y prácticamente se alcanzaron los 120 decibelios. Una barbaridad absoluta lo que se llega a vivir allí. Una de las aficiones que desde luego más representativas son, ¿no?, de la pasión por el fútbol americano colegial. Bueno, pues debido a ese ruido, en los años 40 y 50 se empezó a conocer como Deaf
Valley, el Valle de los Sordos, porque los equipos rivales no podían ejecutar sus jugadas de manera conveniente porque no se escuchaban. Además, ahora no había estos sistemas que nosotros ahora mismo llevamos puestos como los cascos, los micros, todo bien pormenorizado. No, allí era a pura voz. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Que en el año 58, en un partido importantísimo para la historia del LSU, en su primer título de los 4 que tienen nacionales a nivel universitario, tras ganar a Clemson por apenas 7-0, el entrenador de entonces, que es uno de los mitos de esta universidad, Paul Ditzel, dijo que no solo habían conseguido el título, sino que se llevaban para ellos el nombre de Death Valley, el Valle de los Muertos, el lugar donde nadie gana. Y es que le habían ganado a Clemson, cuyo estadio también se llama así, el Death Valley. Y además, Clemson, todos lo sabemos, tiene como apodo los Tigers. Así que bueno, aquel día LSU cimentó parte de su historia, ¿no? Con una victoria en la que, ya digo, este entrenador empezó a coger alguna de esas nomenclaturas que llevaba el equipo de South Carolina, de Clemson, y se la apropió para que el estadio de LSU se convirtiese en uno prácticamente de los cementerios de los equipos rivales. Luego hablaremos de rivalidades históricas, pero es que hay muy pocos que hayan ganado allí. Por cierto, y como último apunte, lo curioso de toda esta historia es que aquel partido no lo ganaron en el Tiger Stadium, ganaron en Nueva Orleans, en Nola, en el estadio de la Universidad de Tulane, de ese equipo que, como dijo Javi, en ese repaso histórico fue el primer enfrentamiento de LSU y que además perdieron. Dos detalles sobre el ambiente de Death Valley que además pudimos comprobar. Uno de ellos es el colorido en las gradas. Es impresionante ese morado, dorado y blanco porque, como curiosidad, todos los equipos de la zona en la NCAA juegan sus partidos con colores y LSU lo hace de blanco. Esto les llegó a enfrentar con la liga por propia cabezonería. Pero quería hablar del origen de los colores. Hunde sus raíces en el Mardi Gras, la fiesta que tiene lugar en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, y es una cosa muy curiosa que data del 25 de noviembre de 1893. Allí estaban jugando sus primeros partidos los entonces Pelicans con un vestuario literalmente gris, y allí se fueron el quarterback y el entrenador a una tienda de Baton Rouge a comprar unas cintas para decorar con los colores del Mardi Gras, que son el morado, el dorado y el verde, pero pues no había verde. Así que como no había verde en la tienda, pues nos quedamos con el morado y el dorado y ese blanco como local que completa uno de los uniformes pues que más me gustan a mí, particularmente, la verdad. Y en esta historia de ese color blanco que mencionaba Javi, hay dos nombres que son fundamentales. Uno es el de este entrenador mítico, Paul Ditzel, el que consiguió ganar el primer título universitario porque fue quien en 1958, tras haber ganado a Georgia Tech en el 57, yendo de blanco precisamente porque Georgia Tech era un equipo que entonces jugaba de blanco como local y por tanto tenía que ir con un color alternativo en los partidos de fuera, bueno, pues obligó a LSU a jugar de blanco. Ganaron aquel partido y no solo eso, sino que al año siguiente repitieron fórmula contra Georgia Tech, lo volvieron a ganar y además ganaron el título nacional contra Clemson. Así que a partir de entonces dijo este entrenador, dijo Paul Ditzel, que se jugaba de blanco como local. Bueno, como dijo Javi, eso les llevó a enfrentarse en la liga. En los 80 y en los 90 no pudo hacerse hasta que llegó otro nombre clave, Gary DiNardo. No os riáis, por favor. Es su nombre real. Pues en 1995, este entrenador del LSU convenció uno por uno a todos los miembros del colectivo que entonces estaba llevando la NCAA de que LSU tenía que jugar de blanco sus partidos como local, porque en aquellos años 80 se había decidido que no, que los locales jugasen siempre con un color alternativo, pero nunca de blanco, ya que era la indumentaria que tenía que llevar el equipo visitante. Bueno, pues consiguió convencer, como digo, a todos ellos y desde entonces solo ha habido 3 encuentros que LSU haya jugado con el color que no es el habitual blanco como local. Una vez tuvo que ser contra Vanderbilt en el 96 por puro pique, y es que Gary DiNardo había sido entrenador de Vanderbilt y estaban molestos con que se lo hubiese llevado LSU
y por tanto decidieron que no, que ellos querían jugar con el uniforme blanco de visitante. Y se debe a que la única norma que les puso la NCAA es que el equipo rival tenía que estar de acuerdo. Y hubo otros dos casos. Oregon State en 2004, porque el negro de su color visitante les daba muchísimo calor por la humedad que hay en Luisiana y en concreto en Baton Rouge. Y luego South Carolina en 2015. Pero esto tiene un motivo diferente. El partido se tendría que haber jugado en el estadio de este equipo en Carolina del Sur, pero bueno, por motivos de obras con los que no llegaron a tiempo, se jugó finalmente en el Tiger Stadium de Baton Rouge. Pero claro, el que jugaba como local en aquel partido era South Carolina, así que LSU llevó su morado habitual cuando juega de visitante. Y por cierto, hablando de la humedad, también hay que comentar otra razón que es típica y tradicional de los partidos de LSU, que juegan de noche, y eso Javi y yo lo pudimos vivir. Y es una maravilla, pero tiene su causa no solo en la fiesta que se prepara durante todo el día en el tailgate, preparando esos partidos como local, sino que además de la humedad, tiene una más, y es intentar no coincidir con los partidos de otros dos equipos del estado, de Tulane y de Loyola principalmente en baloncesto, ya que en fútbol tan fuerte. Y eso ha sido uno de los motivos que han llevado a LSU a ser un equipo que prácticamente representa a todo el estado de Luisiana, porque Javi, como bien te acuerdas, ¿qué es lo que vimos desde Nueva Orleans hasta Baton Rouge según íbamos en aquel coche matriculado de Michigan con el que hicimos nuestro viaje? Para Pues provocar. decenas y decenas de coches, de caravanas, con las banderas del LSU y con sus tigres colgando de la zona del asiento del copiloto. Una cosa muy curiosa es que los coches iban adornados con un rabo de tigre de Bengala que colgaba por detrás y que luego cuando llegamos a la tienda de junto al Tiger Stadium vimos que allí los vendían, ¿no? Entonces van marchando desde por la mañana, desde Nola hasta Baton Rouge, pues colgando rabos de tigre, una cosa bastante curiosa. Y no me has traído uno, Javi, qué mala gente eres. La verdad que no, pero ya habrá más ocasiones. Menuda Nosotros provocación. estamos convencidos de volver. Pues menuda provocación, ¿eh? Nos estáis picando. Es que, Víctor, ya has visto que ir allí, ver el partido, vivirlo, no solamente da para luego quedar y tomar una cerveza, sino para hacer un podcast sobre ello. O dos. O dos. Y no sé si te has dado cuenta que Carlos ha intentado darnos pena con lo de la humedad. No lo consigues. No ha sido capaz, ¿eh? Sí, Ni un sí. poquito de pena. Y que la matrícula del coche era de Michigan, ¿sabes? Es como intentando buscar ese punto Sí. de Hay pobrecitos que iban con otro coche, no vaya a ser que tuvieran problemas. Éramos nosotros Pequeñas los que... excusas. Nada. Hay otras dos curiosidades, y si queréis ya pasamos a la siguiente sección, que también son muy típicas de LSU. Una de ellas, ya dentro del campo, ya dentro de ese estadio donde disfrutamos del partido, es que las yardas no están pintadas de 10 en 10, sino de 5 en 5. Es decir, allí a partir de la yarda 5, pues ya viene un 5, la 10, la 15, la 20, todo eso viene marcado en ambas franjas del campo, del emparrillado. Y luego otra, que con esto dejaré que Javi cuente cómo vivimos el final de aquel partido, es que es uno de los 3 únicos equipos de toda Estados Unidos a los que también la NCAA le ha permitido mantener la portería con doble poste. Si os fijáis, todos los equipos tienen el chute a palos con una base de un solo poste en forma de Y. Bueno, pues en LSU no. En LSU tienen esa forma de portería con doble poste que, ¿verdad, Javi? Pudimos tocar. Pudimos ver muy de cerca porque ese partido que vimos lo terminamos en el césped. Este tema ya lo tocamos en la cápsula sobre el viaje, pero sí, y es bastante habitual en los partidos en Baton Rouge y más un partido como este. Que si quieres luego profundizaremos en cómo fue la narrativa, pero fue espectacular, hubo prórroga, hubo mucho drama, mucho suspense y además si queréis enlazamos con
las rivalidades que tiene LSU, porque precisamente uno de los partidos que vimos es una de las más potentes contra Ole Miss Rebels, la Universidad de Mississippi, en esa Magnolia Bowl que la verdad que sí éramos capaces de percibir que la tensión entre las aficiones está bastante cerca, incluso bueno, pues en las cercanías de la zona de la grada donde estábamos había unos chavales que muy al estilo americano sí que se estaban comportando de forma relativamente irrespetuosa dentro de que la confrontación allí es bastante diferente, pero sí, celebraban cada primer down, hacían gestos de mofa hacia los aficionados de alrededor y bueno, pues generaron un cierto malestar. Bueno, terminaron, la verdad, bastante callados el partido por todo lo que ocurrió, por cómo Nussmeier se echó al equipo a la espalda el último cuarto y llevó al equipo a la prórroga, pero luego si queréis entraremos en más detalle de lo que pasó en el emparrillado ese día. Que por cierto, se llama Magnolia Bowl, pero no desde hace tanto. Es un trofeo que lo instituyeron ambas aficiones en 2008 y le pusieron este nombre porque es la flor típica de ambos, que como bien decía Javi, es que están pegadísimos Mississippi con Luisiana. De hecho, es la rivalidad en la que ambos se han enfrentado más veces, a excepción de otro equipo, que es el equipo con el que ambos se han enfrentado en más ocasiones aún que entre ellos, que es Mississippi State, para que nos demos cuenta de la cercanía entre estos tres equipos que, bueno, pues en los tres casos compiten en la Southeastern Conference, en la famosa SEC, en el caso de LSU desde 1932. Pero no es la rivalidad más antigua. Fíjate que se han enfrentado más de 100 veces, pero no es la más antigua. La más antigua es con Tulane, precisamente, con ese equipo que, como mencionaba Javi, fue el primer rival. Bueno, pues un enfrentamiento encarnizado entre ambas aficiones, entre ambos equipos, durante los primeros años de historia de ambas universidades en su programa de fútbol, hasta el punto de conocerse ese partido como The Battle for the Rock. Y es que compiten por una bandera de satén que tiene los logos de ambas universidades divididos por el escudo de Luisiana. En su momento se decía que este partido decidía quién era la universidad del estado. Bueno, ¿por qué se dejó de disputar este partido de manera tan habitual? Pues porque llegó un punto que LSU era tan claramente triunfador. De los 98 partidos que les enfrentaron, ganó nada menos que 70, que bueno, pues todo aquello empezó a difuminarse y tuvo que buscar rivales de mayor entidad en la Universidad de Luisiana, como esta Ole Miss u otras, ¿no, Javi? Hay otras rivalidades y de mucha entidad, no en vano. Una de ellas es con Alabama, si no el programa más potente del fútbol americano universitario. Han sido 89 partidos y Alabama en esta ocasión sí lidera 57-27 a los Tigers de LSU. El primer partido de esta Saban Bowl, primer sábado de noviembre, data del año 1895, que pensabais que lo había perdido, pero lo he recuperado con esta vista del lince, no del lince, sino de Tiger, de Baton Rouge, efectivamente. Sí, sí. Una recepción a una mano y la has recuperado en ese momento, Me ha gustado, Sí, apoyándome sí. en el casco. Sí, sí. Bueno, pues sí, últimamente, aparte han tenido varios episodios muy atractivos con jugadores muy importantes que hoy en día pueblan la NFL. Y hay más rivalidades, ¿no, Carlos? Sí, de hecho hay otra que es casi tan importante como la de Alabama. Por cierto, la de Alabama, que si ya era tan relevante como comentaba Javi, hay un hecho bastante reciente, relativamente en el tiempo, claro, hablando de estos 132 años de historia del LSU, que encarnizó todavía más ese duelo con Alabama. Y es el paso de Nick Saban por ambas universidades. LSU consideró una traición que el bueno del entrenador que estuvo también en los Dolphins después de su paso por la NFL no solo fuese Alabama, sino que Saban, el hombre que les había recuperado el trofeo nacional
después de 45 años sin ganarlo. Decíamos que el primero fue en el 58, bueno, pues el segundo no llegó hasta 2003, precisamente con Nick Saban. Bueno, pues luego llegó Saban a Alabama en 2007 y ganó nada menos que 6 títulos. Así que en LSU tienen todavía esa espinita clavada. Pero bueno, ya si queréis por acabar con las rivalidades, finalizamos con la de Arkansas y The Battle for the Boot. Y lo más curioso de esta, a mí lo que más me gusta, es que lo que se está jugando es una bota, un trofeo con forma de bota, que es lo que hacen los estados de Arkansas y Luisiana si los unes y dejas todos los Estados Unidos fuera, pero es que el trofeo pesa 80 kilazos porque tiene oro de 24 quilates y mide el bicho 1,22 m. Cuidado ahí, el que lo levante. Como el Teresa Herrera, prácticamente, ¿no? El colombino o alguno de estos que lo tiene que mía, levantar entre todo el equipo. qué barbaridad. Madre mía, lo acabo de buscar y es enorme. Bueno, pues entonces es el momento de, ya que hemos repasado todas las diferentes rivalidades, que pasemos a hablar un poco de jugadores históricos, ¿verdad, Víctor? Ahora nos toca a nosotros. Vamos a ello. Yo me quedo un poco en shock después de estos dos viajantes, por llamarlos de alguna manera. Hay que quererles como son. Claro que sí. Sí, Si sí. quieres empezamos cronológicamente. Venga, perfecto. El primero que tengo allá por el año 44 es Steve Van Buren. Steve Van Buren, running back, que fue ganador de la NFL antes de la era Super Bowl, por supuesto, en el 48 y en el 49. Gene Taylor, running back también, líder de touchdowns de la SEC en el 56 y en el 57, con 8 y 11 touchdowns respectivamente. No se anotaba tanto como ahora. Fue 5 veces campeón de la NFL, incluidas la Super Bowl 1 y la Super Bowl 2 con Green Bay Packers, en el 67 y en el 68. Y ya vamos con los pesos pesados. Billy Cannon, tight end y running back, ganó el trofeo Heisman en el 59, ganó el campeonato nacional en el 58, 2 veces All-American. Llegó a los 3 primeros campeonatos de la AFL con Houston Oilers, ganando el 60 y el 61, y con Raiders llegó a la Super Bowl 2 en el 68, eso la perdió. Johnny Robinson, hablo de él porque jugó en Chiefs. No, en serio, fue campeón nacional en el 58 también. Fue primera ronda, lo eligió primera ronda Lions, pero nunca jugó en Lions. Eligió jugar en Dallas, Texas, lo que luego sería Kansas City Chiefs, y jugó la Super Bowl 1 y la Super Bowl 4. La 4 la ganó. Bert Jones, del que ya ha hablado Javi, quarterback de los Colts, que eligieron en primera ronda, puesto 2 overall. Fue All-American y líder en la SEC en el 72 con 14 touchdowns. También fue MVP con los Colts en el 76. Alan Faneca, guard y offensive tackle, fue campeón de la Super Bowl 40, si no me equivoco, en el 2006 con Steelers. Leonard Marshall también ganó 2 Super Bowls, esta vez con Giants, 87 y 91. Felicidades, Carlos. Y luego vamos a otro que ya ganó unas cuantas, pero no sabemos si por suerte o porque era muy bueno. Kevin Fall. Kevin Fall era un running back que tiene un récord de 4.557 yardas y 46 touchdowns de carrera, el que más en toda la universidad, en LSU. Y luego tiene unos números muy normalitos en NFL. Fue elegido en el 99 en segunda ronda por los Patriots, pero tuvo la suerte que el año siguiente, como todos sabemos, los Patriots también eligieron a Tom Brady. Entonces este chico jugó 5 Super Bowls, de las que ganó 3. En la NFL, unos números muy normalitos, 3.607 yardas, 16 touchdowns en 13 años. Normal, tirando mediocre. Y aún así 3 Super Bowls con esos números. Y no me puedo resistir a hablar del siguiente que tengo, es el número 1 del 2020 por Bengals, trofeo Heisman 2019, campeón del nacional en 2019, All-American. Hablo de él porque hablamos de Joe Burrow, por supuesto. El último año los números son espectaculares. En un año 76.3% de completados, 5.671 yardas, 60 touchdowns en 15 partidos. Me ha parecido brutal. Es el que más touchdowns tiene de la historia de LSU, 76 touchdowns en 2 años solo.
68,5% de completados en esos 2 años. Es el segundo después de Jaden Daniels, que tiene el 70,2%, también en 2 años. Y hasta aquí hemos llegado. Iba a hablar también de Jaden Daniels, pero lo dejo para los actuales. Muy chulo. La verdad es que hay jugadores muy míticos, en esta universidad, porque claro, como lo que he comentado por Javi, que lleva desde casi los inicios, ¿no? Prácticamente. Ya que has comentado de jugadores míticos que han pasado por la universidad, ¿qué os parece si, ya que no ha venido Carlos Ayuso, me encargo yo de hablar de los personajes famosos que han pasado por esta universidad? ¿Os parece bien? Genial. Perfecto, tío. Dale ahí, Alex. Venga, va. Que a mí que el otro día me dijeron, tú hablas muy poco en el campus. Pues venga, va, me lanzo esta semana. Y voy a comenzar por James Carville, un asesor político de la campaña de Bill Clinton y que también después ha sido asesor de varios presidentes de Sudamérica. Tenemos a Amy Brittain, ganadora de un premio Pulitzer. A un cantante de country, Jordan Davis, con su canción más famosa que es Buy Dirt. También tenemos a otra cantante, a Addison Reed, que es cantante e influencer actual, que me hace mucha gracia su canción que tiene más escuchas en Spotify, se llama Diet Pepsi. Este lo he buscado y me ha hecho mucha gracia porque he pensado en vosotros, porque es Don Lemon, que fue un presentador muy mítico de la CNN, un representante de vuestra profesión. Y luego ya tenemos a un personaje bastante famoso como Hunter Humphrey, el vicepresidente número 38 de Estados Unidos, bajo el mandato de Lyndon Johnson, también bastante reconocido. Y ya empezamos con figuras bastante míticas, ¿vale? Ahora voy a mencionar dos que creo que vosotros dos vais a complementar esta historia. Pete Maravich, que fue una leyenda de LSU, una leyenda del baloncesto universitario y también de la NBA. Y otro jugador leyenda también de la universidad y de la NBA como Shaquille O'Neal. De los dos, hay que comentar que tienen su lugar especial ahí al lado del pabellón, junto a otras dos grandes estrellas del deporte que también pasaron por LSU, como Bob Pettit y como Simon Augustus, una jugadora que de hecho yo llegué a ver en directo aquí en Salamanca, en un partido amistoso que jugaron el Perfumerías Avenida contra Estados Unidos. Pero si te parece, hablamos de Pete Maravich porque tiene dos curiosidades. Más allá de que el pabellón lleve su nombre, la primera es que fue entrenado por su padre en la Universidad de Luisiana, donde también jugó su progenitor. Y la segunda es que después de ser elegido por los Atlanta Hawks, realmente la mayoría de su carrera, de la carrera de Maravich, todos lo identificamos con el morado, con el dorado y con el verde de una franquicia como son los Utah Jazz. Pero él no jugó en Utah, él jugó en Nueva Orleans, porque los Jazz nacieron, como buen indicador nos puede dar su apelativo, en Nueva Orleans, algo que también descubrimos en el viaje, Javi y yo, y nos por dar envidia, gracias a entrar en una tienda de Canal Street en Nola, Nueva Orleans, donde vimos la camiseta de los Jazz de Nueva Orleans. Le preguntamos al encargado y nos dijo, sí, es que esta franquicia nació aquí y luego en los años 70 y 80 se mudó a Utah, pero precisamente cuando Maravich jugó en ella, en los años 60 y principios de los 70, todavía pertenecía a la ciudad de Nueva Orleans. Y es que intuitivamente, pues parece que poco tiene que ver el Jazz con el estado mormón de Utah. Algo parecido a lo que pasa con la otra franquicia que protagoniza una de las leyendas de LSU, porque lagos en California no hay, pero sí en Minnesota, en Minneapolis, de donde viene esa franquicia. También hay morado y también hay dorado. Estamos hablando de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal tiene una estatua en el campus de LSU que es absolutamente impresionante. Está haciendo un mate colgado del aro en esa imagen icónica, levantando las piernas y reventando tableros, que es lo que hizo durante varias temporadas en la NBA. Bueno, poco que decir, ¿no? De Shaquille O'Neal, drafteado por Orlando Magic, la franquicia de Florida, se fue a Los Ángeles, ganó allí 3 anillos de la NBA y después ganó uno más en Miami Heat.
¿no? Para muchos, el mejor pívot puro de la historia, una auténtica fuerza de la naturaleza, con su gran agilidad y ese peso que él tenía, ¿no? Todo, le podías pedir cualquier cosa dentro de la cancha, salvo que encestara un tiro libre. Me he dejado dos personajes famosos para el final y espero que os guste tanto Que sean cuando... asesinos, por favor, que sean asesinos. Bueno, podrías asesinar con una cosa que hizo uno de ellos. Y no es como estáis pensando. Pues uno de los alumnos ilustres fue Will Wright, que es el creador del juego Los Sims. Que creo que Hola, todos qué hemos mítico. jugado a los Sims. Y que podías matar también. Que si lo creabas la piscina, lo metías al sim en el agua y le quitabas la escalera, ahí se quedaba. Sí, un comentario que creo que solo lo he hecho yo, por lo que parece. No, Esto lo no, editas, ¿no? probablemente sea el mejor vínculo entre Ohio State y LSU. ¿Verdad? Pues sí, pues este mítico juego que creo que todo el mundo conoce, reconoce ese símbolo en la cabeza, pues fue creado por Will Wright, un miembro ilustre de los alumnos de LSU. Y para el último me he dejado un personaje que yo conozco y que me ha hecho mucha gracia al buscar este listado. Y es Bill Conti. No sé si os suena por el nombre. Y es el Sí, sí. compositor de bandas sonoras de películas tan míticas como Rocky, como Karate Kid, y que tiene un Oscar por Nacidos para la Gloria. Wow. Peliculones todos. Peliculones, o sea, películas clásicas donde todo el mundo conoce la mítica intro o la mítica canción de Rocky. Pues fue este buen hombre, Bill Conti, miembro ilustre de los alumnos de LSU. Y una vez que ya hemos repasado todos estos jugadores míticos y estos personajes míticos, vamos a hablar un poquito más de jugadores actuales que estén en la NFL. ¿Qué os parece? Vamos con ello. No, hablando de jugadores actuales del LSU en la NFL, hay que hacer referencia a una parejita que además es tridente, ¿no? Esa conexión entre Joe Burrow y Jamar Chase en Cincinnati Bengals que se forjó en los Tigers del LSU y que tenía otra pata de ese tridente que es Justin Jefferson, el genial receptor de Minnesota Vikings, que formó una dupla con Chase espectacular y más... pues partiendo todo de las manos de Joe Burrow, que es uno de los mejores quarterbacks de la liga. Eso sucedió, eso pasó en Death Valley, allí con una camiseta blanca, pues jugaba Joe Burrow, ¿no? Lanzando pases a Justin Jefferson y a Jamar Chase. Una auténtica bomba. Burrow, que además, algo que pudimos comprobar en primera persona en la tienda de los LSU Tigers, lleva al final de su nombre, cuando jugaba con LSU, una denominación, un pequeño juego de palabras que se suele hacer con varios jugadores allí en LSU, con los que acaban en el típico OW y se pronuncian como OU, bueno, pues se les acaba en EAUX, que es una especie de, bueno, pues de intento de replicar el francés colonial, cajún, que se solía utilizar en el siglo XVIII ahí en la zona de Luisiana, ¿no? Entonces veremos muchas camisetas de jugadores que, bueno, pues evidentemente Burrow no acaba en Burrows, pero como la pronunciación entre el francés y el inglés es la misma, pues es una de las curiosidades que precisamente por ese origen que tiene esta universidad, ¿no? de vinculación con Francia y de la monarquía francesa en la zona de Luisiana, pues mantienen. Y hablando de jugadores, si Javi mencionaba dos de ellos, hay que contarle a los indies, hay que contarle a nuestros oyentes que esta es conocida como la Universidad de los Receptores desde el año 2013, porque no solo Justin Jefferson y Jamar Chase fueron una de las parejas que consiguieron más de 1.000 yardas ambos en la misma temporada. Bueno, pues eso se ha repetido hasta en 3 ocasiones. Pasó en el año 2013 con Jarvis Landry y con Odell Beckham Jr., dos jugadorazos, uno sobre todo en su etapa en Dolphins, otro en los Giants, y luego también ha pasado esta última temporada, no está en concreto, no en la 2024, sino en 2023, con Malik Neighbors y Brian Thomas.
hasta tal punto es considerada una universidad de receptores que en esta última temporada en la NFL los 3 jugadores con más yardas de recepción son del LSU. Por orden, Ja'Marr Chase, Justin Jefferson y Brian Thomas. Pero es que el sexto también es del LSU porque es Malik Neighbors. De todas maneras, si hablamos del LSU, no solo podemos hablar de receptores. Durante una época, justo unos años antes, se la conocía como la Universidad de los Defensive Backs. De ahí salieron jugadores como Patrick Peterson, Morris Claiborne, Everett Reid, Jamal Adams, Tre'Davious White en los Bills y más recientemente, de hace un par de años, Derek Stingley, que además fue pick número 3 en el draft. Pero es que bajo mi punto de vista, si hemos venido hablando de Texas como fábrica de running backs, si hemos hablado de Ohio State como fábrica de receptores o de Notre Dame de quarterbacks en los años 70 y 80 y actualmente de línea ofensiva y tight ends, bueno, pues LSU es la fábrica de superestrellas porque tiene una constelación de jugadores que a todos los nombres que ya he mencionado se pueden unir. Joe Burrow, Jaden Daniels, que los habéis mencionado antes, pero es que también Leonard Fournette, que durante unos años fue uno de los running backs más destacados de la liga y llegó a ganar la Super Bowl con Tampa Bay Buccaneers. También está de esta factoría Daniel Hunter, el defensive end que se hizo famoso en los Vikings, pero que ahora forma parte de los Texans. Está Patrick Quinn, el linebacker de los Steelers. Está Tyrann Mathieu, el safety que mencionábamos antes, que jugó en los Saints, o Grant Delpit. O sea, si queréis hablamos de cualquiera de ellos porque es una fábrica, una constelación de estrellas absoluta. Grant Aparte Delpit, de Tyrann Matthew, perdona, Víctor, no dale. iba a decir solo que Grant Delpit estuvo en aquel partido contra Clemson, que dos equipazos con Trevor Lawrence, con Justin Jefferson, con todos los que habéis dicho, ahí estaba Grant Delpit. Y solo quería mencionar uno que se te ha escapado, que a mí precisamente me duele muchísimo, que es Devin White, que junto a Lavonte David nos ganaron los dos solitos una Super Bowl. También es del LSU. Nada, yo iba a decir que Fournette además también llevó el 7 con los Tigers, igual que Tyrann Mathieu, tuvo esa distinción y también me extraña que no estando Carlos se te haya olvidado otro jugador que pasó por los New York Giants y que además es una superestrella del celuloide como Odell Beckham Jr., que también pasó por LSU en la universidad. Por cierto, sin ánimo de dar envidia, ese día, al inicio del partido contra Corta, Ole Alex, Miss, corta. estaban allí presentes en el estadio tanto Justin Jefferson como Shaquille O'Neal como Odell Beckham. Estuvieron allí haciéndose unas foticos. No con nosotros, ¿eh? No con nosotros. Y no te lo podías callar, claro. Nos faltó poco. Nos faltó poco para ver a Odell Beckham porque es verdad que el bueno de Shaq y Justin Jefferson no bajaron al césped una vez que terminó el partido, pero sí que pudimos ver al día siguiente fotos de Odell Beckham con aficionados allí en el césped de Death Valley. Así que nos faltó muy poquito para lanzarle una bola y que hiciese otra recepción maravillosa como aquella que le clavó a los Dallas Cowboys. Me estoy imaginando, Alex, me estoy imaginando a Javi subido a los hombros de OBJ para hacerse una foto con Shaquille. Porque de otra forma, no sé. Y tanto. Yo lo que iba a decir que ellos, o sea, OBJ, Shaquille y Justin Jefferson querían hacerse fotos con Carlos y con Javi, ¿verdad? No me extrañaría. Y yo voy a hacer mira, hoy a partir de hoy vamos a empezar una nueva parte. Voy a hacer un crossover con los indies de la UFL. Podríamos repasar todos esos jugadores que han pasado por LSU y que ahora mismo están en equipos de la UFL. Ya que sí, la NFL, qué guay, sí, pero vamos a hablar de la liga divertida, de la liga de primavera. Y es que actualmente, como ya sabéis, la UFL es la unión de la USFL y de la XFL, dos ligas muy importantes de primavera que se fusionaron el año pasado para formar la United Football League. Y de ello, pues se formaron 8 equipos que casualmente unos cuantos jugadores que han pasado por LSU están en estos equipos. Y voy a empezar a repasar un poquito. Y tenemos a Jabril Cox, un linebacker que actualmente hace roster en Arlington Renegades. También tenemos un offensive tackle como Badara Traoré, que está en los DC Defenders.
Mira, un wide receiver que, como decías, Carlos, tenemos a Cyril Grayson, que está jugando actualmente en Houston Rockets, a Glenn Logan, defensive tackle también de Houston Rockets, y Colvin Richardson, el cornerback de Houston Rockets también. También tenemos a un quarterback que creo que tú lo conoces bastante, Carlos, a Danny Edling, que está Muy bueno, sí, actualmente, señor. que está actualmente en Michigan Panthers, que seguramente será quarterback titular. Todo pinta que será el quarterback titular. Y de aquí pasamos a mi equipo de la UFL. Vamos a repasar esos jugadores de San Antonio Brahmas. Como tenemos a Rashard Lawrence, un defensive tackle, a Grady Williams, el cornerback. Tenemos a un gran wide receiver que dio una temporada muy divertida el año pasado, como John Trey Kirklin, siempre me cuesta mucho pronunciar, John Trey Kirklin, y un jugador, un punt, que tengo una historia muy divertida sobre él, de Brad Wings, que creo que Carlos me dijiste que había estado jugando en Giants. En New York Giants, sí, sí. Pues hay que decir que este jugador es el primer jugador en tener un pase de touchdown en Brahmas. Porque durante el primer partido inaugural de la temporada hubo una jugada, bueno, iban a chutar a palos, que por cierto, el kicker de Brahmas es un youtuber, es Destroying, que es un personajazo. Pues iban a chutar, hicieron un fake, y entonces cogió la pelota, el bueno de Brand Wings, y lanzó para hacer touchdown, pero es que se la lanzó al center. Y el center hizo el touchdown. O sea Qué que buena. esto es lo que os espera en la UFL. Este tipo de jugadas. Si me permites, Alex, me sorprenden varios de los nombres, pero sobre todo hablábamos de Danny Edling porque no sé si la gente sabe que este jugador en su temporada rookie fue campeón de la Super Bowl. Ganó con los New England Patriots que lo seleccionaron en la última ronda. Bueno, pues un jugador simplemente de relleno. Evidentemente en aquella época estaba Tom Brady a los mandos, pero bueno, ahí lo tiene, su anillito como campeón de la Super Bowl 53. Y luego Greedy Williams es uno de los jugadores más destacados de la historia del LSU en esta fábrica de cornerbacks que decíamos hasta el punto de que fue seleccionado en segunda ronda por los Cleveland Browns en el año 19. Pero fíjate lo que son los avatares de la vida. Bueno, pues al final en la NFL no ha funcionado, ha acabado en la UFL, pero estoy convencido de que para San Antonio Brahmas es un refuerzo de lujo y que le va a elevar mucho porque desde luego en LSU era uno de los puntales de la defensa en aquellas temporadas entre el 16 y el 18. Y yo por eso os animo a ver partidos de la UFL porque de verdad que vale la pena, que no son jugadores cualquiera y lo disfrutas mucho. Yo al menos soy muy pesado, ya sabéis, Víctor, lo pesado que he sido con la UFL durante, para mí, la travesía del desierto que es la NFL hasta llegar a este momento. Pues vamos a hablar un poquito de la temporada que ha tenido LSU, ¿no? ¿Qué os parece? Me temo que van a hablar del partido que vieron, es que son... Sí, Bueno, vamos a dejarles, vamos a dejarles. sí. De Bueno, hecho, iba a decir que si os parece, yo hago un breve resumen de lo que ha sido la temporada y que Javi, que aquel partido lo vivió con mucha pasión, que os cuente lo que sucedió en, para mí, el mejor partido de la temporada del SU, que no empezó bien esta campaña 2024. Comenzó perdiendo contra USC para empezar por una sola anotación. Luego enlazó 6 victorias seguidas, donde se enmarca ese partido contra Ole Miss, pero ahí se cayó el equipo cuando parecía que sí que podía entrar en los playoffs y perdió 3 encuentros consecutivos contra, además, rivales directísimos como Texas A&M, Alabama, de la que hablábamos antes, que es cogida la medida al conjunto de Luisiana y Florida. Luego es verdad que acabaron ganando los 2 últimos partidos para finalizar la temporada con 9-4 y registrar la tercera marca positiva en esta etapa en la que Brian Kelly es el entrenador, pero bueno, no pudieron entrar a esos playoffs como sí nos parecía, ¿verdad, Javi, en el encuentro contra Ole Miss? Sí, porque es verdad que ese partido lo empezaron muy grises, les costaba mucho mover cadenas, el juego de carrera no funcionaba demasiado y por aire el quarterback Nussmeier no estaba
ni intentando pases, pero bueno, todo eso cambió cuando parecía que el partido estaba perdido y en el último cuarto pues destapó el tarro de las esencias y empezó a lanzar, sobre todo apoyado en Kieran Lacy, que es un jugador que será elegible en el próximo draft y luego hablaremos de él, que ese día desde luego fue el go-to guy y que puso a su equipo en disposición de ir a la prórroga, y bueno, luego en la prórroga pues también consiguieron ganar. Ya sabéis que las prórrogas en college son una suerte de tanda de penaltis desde la yarda 25 y bueno, pues fue un partido espectacular. Seguro que Carlos se acuerda de muchos detalles de ese partido que a mí se me pasan por alto porque yo estaba muy ocupado flipando todo el rato. Yo creo que sobre todo hay tres, ¿no? Sí que ha hablado Javi de esa primera parte, que la verdad es que fue bastante horrible de LSU, solo fue capaz de anotar una vez, acabó aún así 13-7 porque supieron contener muy bien a uno de los nombres que seguro que os empiezan a sonar a todos y con el que os van a aburrir de aquí al mes de abril, como es Jackson Dart, el quarterback de Ole Miss, que es uno de esos nombres que empiezan a subir en los rankings, ¿no? Para ser elegidos entre los primeros. Pero para mí, como decía, hay tres momentos. Cuando precisamente Ole Miss parecía que tenía el partido en sus manos y cerca de la Enson para ponerse a más de una anotación de diferencia, bueno, pues llegó Shai Alexander, el cornerback de LSU, del que hablaremos también más adelante de cara al draft, interceptó para poder recuperar la posesión para su equipo y que anotasen un field goal con el que se pusieron apenas 4 puntos, con los que luego después de un field goal de Ole Miss lograron esa jugada final a falta de ¿cuánto quedaba, Javi? 26 segundos creo, ¿no? Cuando llegó ese touchdown de pase perfecto de Nussmeier, todo lo que no nos había dado durante el partido, bueno, pues sacó esa calidad de la que luego hablaremos, con un perfecto spin en el pase en jugadas centrales. En este caso fue a Aaron Anderson, al receptor sophomore esta temporada, que atrapó el balón para el delirio de la grada. El partido se fue a la prórroga. Ole Miss solo pudo anotar un field goal y ahí no dejaron pasar la oportunidad los jugadores del LSU, y con esa conexión Nussmeier-Lacy de la que hablaba Javi, bueno, pues fueron capaces de dar la victoria y de permitirnos correr como locos por toda la grada desde el punto más alto de ese Tiger Stadium hasta el estadio para saltar la valla y poder celebrar en el césped con la afición de los Tigers, pues un triunfo que desde luego seguro que fue el más destacado de la temporada, ya no solo por contra quién se produjo, sino por cómo fue esa victoria. Pues después de repasar un poquito la temporada, ¿qué os parece si pasamos a esos jugadores que van al draft? Vamos, si te parece, con el más destacado, un jugador que va a salir seguro, salvo que salga uno de estos off-topic y off-field issues de última hora, en la primera ronda, y es Will Campbell, el left tackle, durante 3 temporadas seguidas de estos Tigers, que si hablábamos de Nussmeier como quarterback, bueno, pues gran parte de su éxito en los partidos en los que ha ganado se ha cimentado en una línea ofensiva liderada por este jugador, ¿no? Seguramente competirá con Kelvin Banks y con Josh Simmons, dos jugadores de los que hemos hablado, uno de Texas y otro de Ohio State, por ser el primer tackle que salga en este draft, pero vamos, cualquiera de los tres va a ser una garantía para el equipo que los elija, hasta el punto de que Campbell solo ha permitido 5 sacks, no en esta temporada, sino en las 3 temporadas en las que ha sido el tackle izquierdo de LSU. Pues en varios mock draft actuales he visto que suena en el número 11 para 49ers. Mira qué contento. ¿A que sí? ¿Qué te parece, Javi? Pues muy bien, a mí, oye, todo lo que sea enriquecer ese roster me va a hacer gracia. Por cierto, ya no hay más prospects para la primera ronda, pero sí para la segunda. Por ejemplo, el cornerback Shai Alexander, que llegó de Southeastern Louisiana a LSU, ha sido titular 2 años y va a ir a este draft. Bueno, 33 placajes y 2 intercepciones, una por cierto en ese partido contra Ole Miss en la propia Enson, que bueno, ayudó para esa victoria a la postre en la prórroga. Y no se sabe muy bien si en segunda o en tercera ronda hay un defensive end, Braden Swinson, que viene de los Patos de Oregon.
Bueno, un defensive end que llegó con 3 estrellas de high school de Chapel Hill y que después de 3 temporadas con los Ducks, pues en Baton Rouge ha liderado el frente defensivo de los Tigers, ¿no? En casi todas las categorías estadísticas. Y bueno, ese día con Ole Miss, pues 8 placajes y bueno, también hizo un gran partido. Y el día que nosotros estuvimos, sí que también hizo un par de que no fue tan destacado, pero es un jugadorazo. Un jugador que está entre la tercera y la cuarta ronda y que además tiene historia en esto del fútbol. Se llama Mason Taylor, es tight-end. Ha sonado siempre un escalón por debajo de los Tyler Warren y de Lovelands, ¿no? De los dos tight ends que aparecen en los mocks como más destacados, pero es un jugador que como receptor, sobre todo, destaca mucho por su fiereza con el balón, por ir a balones divididos y ser capaz de ganar, ¿no? A los corner y a los linebackers, por ser además un jugador muy interesante con rutas intermedias, un jugador que recibe muchos balones entre la yarda 10 y la 20 desde la zona de scrimmage, ¿no? Que es capaz, como digo, de competir y que además de ser el primer tight end, por cierto, que supera las 100 recepciones y las 1000 yardas en el conjunto de su estadía con LSU, pues tiene mucha vinculación con el fútbol, como decía, porque es hijo de Jason Taylor, no sé si os acordáis de un mítico defensive end, que ahora mismo es un Hall of Famer de los Miami Dolphins, y es sobrino de Zach Thomas, también linebacker de los Miami Dolphins de finales de los años 90, principios de los 2000, porque bueno, pues en ese vestuario pasan cosas y resulta que Jason Taylor, el padre del bueno de Mason, conoció a la hermana de Zach Thomas y bueno, pues tuvieron retoños y uno de ellos va a llegar este año al draft, seguramente entre la tercera y la cuarta ronda. El sexto prospecto mejor colocado de LSU es precisamente Kyren Lacy, ese wide receiver del que estábamos hablando antes, que el día de Ole Miss parecía pues el go-to guy y la solución más factible para Nussmeier. Bueno, viene de Lafayette, transferido, jugó 24 partidos allí, también en Luisiana, y bueno, su última temporada alcanzó los máximos de su carrera con 30 recepciones para más de 550 yardas y 7 touchdowns. Él tiene 2 partidos de 100 yardas, 54 recepciones para 864 yardas y 18 touchdowns en la última temporada. Por cierto, este prospect va a tener seguramente problemas a la hora de ser reclutado porque ahora mismo está en un problema legal grave, está acusado de homicidio negligente con atropello y fuga en un accidente en el que murió una persona y bueno, pues ya sabemos que estas cosas cuentan en la NFL. Hace poco hablábamos en la semana del Super Bowl del caso de Jalen Carter, que bajó en el draft a pesar de ser probablemente el mayor talento de su clase. Y bueno, pues Lacy ya está rankeado muy atrás y veremos qué pasa con él. A nuestros ojos inexpertos, la verdad que sí parecía tener talento. Desde luego, como seguramente también valoren el talento de Emory Jones, ¿no? Es el otro tackle que ha destacado durante estos años en LSU, pero es verdad que, aunque por motivos diferentes a los de Lacy, también ha ido bajando en los rankings en estos últimos meses. Se hablaba incluso de que LSU podía colocar a los dos jugadores de la línea en esos primeros puestos del draft, en las 2 primeras rondas, pero Emory Jones ha ido bajando progresivamente su tamaño y por su falta de técnica. Es un jugador que tiene muy buen instinto, pero es verdad que le faltan técnica con las manos, le falta cierta velocidad, por el tamaño muchas veces le superan los jugadores de exterior. Al situarse en el lado derecho, pues no se ha notado tanto, ¿no? Con LSU, porque al final Nussmeier lo veía llegar, pero bueno, es un jugador que ya digo, quizá si algún equipo es capaz de verle como una gema a pulir para el puesto de guardia, sí que pueda ser mucho más rentabilizable en la NFL. Pues cada vez vamos mejor preparados para el draft, ¿eh? Con todas estas explicaciones sobre jugadores muy interesantes para tener en cuenta. Ya os digo que cuando habéis mencionado al bueno de Will Campbell, ya me han saltado las alarmas de decir, este estaba para mi equipo.
O sea, me ha alegrado saber que es un grandísimo jugador. Pues nada, chicos, no sé si tenéis algo más que comentar. ¿Os ha quedado alguna cosita? Yo sí, yo quiero meter en un pequeño aprieto a Carlos. Venga. Y hablando de los que van a salir, quiero que me hable de los que van a quedar, ya que nos vamos a batir el cobre en esta fantasy de college. ¿Qué me recomiendas para coger en mis Gators, por favor? ¿Quién queda en LSU? Pues si te parece, le voy a pasar la patata caliente a Javi, luego te voy a hablar de un par de jugadores, pero creo que es el momento de que hablemos de nuestro gran debate, el debate que nos llevó durante 10 días por ese viaje sobre las diferentes nomenclaturas que le dábamos al bueno de Garrett, ¿verdad, Javi? Porque es verdad que nos regaló dos momentazos con ese pase para la igualada y después con el pase de victoria en la prórroga, pero creo que es el momento de hablar de, para mí, Garrett Nullmeier. Bueno, a mí me gustó. Vamos a ver, yo le estaré eternamente agradecido por esa reacción que tuvo y la verdad que se sacó dos pases fantásticos, primero para empatar el partido y luego para ganarlo. Y bueno, pues como comentaba antes Carlos, es un quarterback que sí que puede parecer mediocre a nivel de números y a él le genera dudas. A mí no me importa tanto. Yo me quedo con los destellos que le vi, que brilló ese día y bueno, pues siempre le tendré un poquito de cariño. Por cierto, otro apunto a su favor. Todo jugador que está en un emparrillado, está sufriendo, no le salen las cosas y es capaz de sobreponerse a eso, pues te habla de que tiene una mentalidad que probablemente fuera útil para la NFL. En cualquier caso, no va a ir al draft este año y tendremos que esperar para verle con los profesionales. Así que si por mí fuera, tú draftealo y que sea lo que Dios quiera. A por él. Y es que es verdad que para mí se parece mucho a varios de los quarterbacks que sí que van a ir al draft. Nussmeier ha hecho caso a las recomendaciones de quedarse otro año más en college para ganar experiencia. Es verdad que sus números esta temporada no son malos, pero sí que le pesan esas 2 intercepciones y otro de los motivos que también le hacen bajar es que no corre. Es un quarterback que, como le pasa a Quinn Ewers, quizá en menor medida a Jackson Dart, para mí son muy parecidos los tres, porque es verdad que tienen mucho talento, tienen grandes lanzamientos. Cuando pillan dinámicas positivas, son capaces de hacer grandes partidos, pero es que son también capaces de lo mejor y de lo peor, ¿no? De mandar balones, sobre todo en profundo, hacia los exteriores, balones comprometidos que muchas veces generan situaciones de intercepción o por lo menos de pérdida de la oportunidad de seguir sumando y seguir avanzando para sus ataques, ¿no? El talento está, con Nussmeier el talento está. La cuestión es cómo sean capaces de gestionar su liderazgo en los partidos, que como bien decía Javi, contra Ole Miss nos mostró su mejor cara, el ser capaz de sobreponerse a sus 2 intercepciones y mandar 2 touchdowns para ganar el partido, pero poco después, 2 partidos después contra Alabama, pues sufrió nada más y nada menos que 2 intercepciones que llevaron a su equipo a perder ese encuentro, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ahora mismo se está siendo muy exigente con los quarterbacks de college, que estos jugadores tienen talento y la gran diferencia va a ser cómo sean capaces sus entrenadores de llevar esas cabecitas hacia la victoria o no. Y si os parece, Víctor, te apunto un par de nombres, 2 que vimos nosotros y un tercero que no vimos. Los 2 que vimos son Aaron Anderson, que fue quizá el jugador más destacado después de Lacey dentro del cuerpo de receptores. Él hizo nada más y nada menos que 884 yardas, que no son pocas, sobre todo porque partía desde el slot. Si Nussmeier hablamos que quizá no sea tan destacado en pases profundos o pases hacia el exterior, sí que es verdad que ese pase de rango intermedio entre las 10 y las 20 yardas lo hace de maravilla y ahí es donde lo aprovechaba Aaron Anderson, que es un jugador muy veloz y que corre muy bien las rutas. Y luego está Caden Durham. Nosotros, por desgracia, le vimos muy poquito. Es un partido que Ole Miss trabajó muy bien el frenar la carrera del LSU, pero es un running back que, aunque es pequeño, mide apenas 5'8", pero es un jugador muy duro, muy elusivo, sabe afrontar muy bien esos huecos, sabe leer muy bien el espacio para esperar y aprovechar los huecos que le deja la línea
y en campo abierto, jugador súper elusivo, que es capaz de driblar muy bien a los cornerbacks, sobre todo ganando con esas carreras en lateral, ¿no? Para ganar el espacio, para luego desde el exterior poder afrontar más yardas y llegar incluso a la endzone. Y creo que puede ser la gran estrella junto a Nussmeier esta temporada. Y por último, que ese sí que lo vimos, ¿verdad, Javi? Por si te apetece, un kicker con nombre españolito, el bueno de Damien Ramos. Tremendo. Pues muchas gracias. De parte de todos los que nos batimos el cobre en esa fantasy. La lástima es que lo hayan escuchado todos, claro. Y espero que me hayas dicho buenos, que no me hayas dicho malos para quedarte tú los buenos. Me falta un tercero que me lo guardo para mí. Como Venga, diría David Miel. Sabía yo que alguno te dejabas. Fuera de bromas, es un jugador que llega con muchas question marks. Se llama Nick Anderson, viene de Alabama, es un transfer que tiene muy buena pinta, pero entre las lesiones y partidos decisivos donde ha desaparecido, bueno, pues tiene esos interrogantes, ¿no? Esos asteriscos que habrá que ver cómo solventa en un programa como el de Luisiana. Pues yo también he estado tomando nota, porque también estoy en esa fantasy, pero en otra división. Pues nada, chicos, creo que ya hemos llegado al final. Menudo programa nos ha salido más chulo. De verdad, que creo que esta semana, como siempre digo, y se reafirma que aprendo mogollón con vosotros. Así que, Víctor, Carlos, Javi, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Gracias, Alex. Pues para terminar, como siempre, os recuerdo redes sociales que estamos tanto en Instagram, en Blue Sky, en Twitter como @indisnfl, que podéis enviarnos un mail a indisnfl@gmail.com, que los leemos y contestamos a todos los emails, y que podéis uniros al grupo de Telegram que podéis encontrar en la descripción del programa. Y nada, chicos, de verdad, pues vamos a animar un poquito más a los Tigers de LSU. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. I spent last night in the arms of a girl in Louisiana. And though I'm out on the highway, my thoughts are still with her. Such a strange combination of a woman and a child. Such a strange situation, stopping every 100 miles, calling Baton Rouge. A replay of last night's events roll through my mind. Except a scene or two, erased by sweet red wine. And I see a truck stop sign ahead, so I change lane. I need a cup of coffee.